ladies and gentlemen, I'm about to show you how it go down in the South. It's time to get control. Nación Ráfaga, buenas tardes. La verdad es que durante estos días de estar encerrados en casa, hemos tenido la oportunidad de platicar con diferentes celebridades, personajes, coaches, jugadores, exjugadores, y la verdad es que el invitado de hoy no es la excepción. Puedo decir que lleva el básquet en la sangre, es un apasionado del deporte, porque aparte de ello te los platicará no solo como un comunicador, sino también porque también lo practica, y lo he visto por ahí, hemos coincidido en algunas canchas de básquet en la SAI y algunos torneos por ahí. Mi querido Alex Blanco, gracias por el tiempo para la Nación Ráfaga, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por invitarme a Nación Ráfaga y pues sí, como tú lo dices, pues muy contento, imagínate. Es el deporte que más me apasiona, aunque por distintas razones pues, estoy hablando obviamente diariamente más de fútbol, pero lo sigo llevando en la sangre y cada vez que puedo, por supuesto, apoyar de alguna manera al básquet, pues con todo gusto, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, querido Alex. Oye, la verdad es que platicábamos en algún momento que todos los que somos de la misma generación o mayores, pues te identificamos en los 90s. Te tocó una época dorada en TV Azteca, no solo por el equipo de comunicadores que estaba en ese momento, pero también por lo que se estaba viendo en la cancha en la NBA, ¿no? ¿Cómo es que se da tu involucramiento con TV Azteca y específicamente con Ráfaga NBA? Híjole, mira, son grandes recuerdos porque yo jamás me imaginé, y siempre lo que me preguntan, que si me imaginaba llegar a ser comentarista deportivo, pues no, o sea, la realidad es que no, nunca lo pensé. Yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy comunicólogo y siempre estoy agradecido con el básquetbol porque finalmente el básquetbol de alguna u otra manera pues me puso en los medios, ¿no? Lo que son las cosas. Y cuando uno va creciendo y va practicando este deporte, yo lo empecé a practicar desde el 85, 1985, te diría, cuando entré a primero de secundaria, más o menos que apenas estaba surgiendo toda esta fiebre. Se pasaban pocos partidos en México. Veíamos más, de hecho hablas de TV Azteca, pero antes Imevisión pasaba partidos de los Lakers, de los Celtics, con el profesor Constancio Córdoba y Pepe Espinosa, antes de que fuera la dupla con Enrique Garay, ¿no? Y digo, luego ya llegó Enrique y Oscar Carbonell también estaba por ahí, si mal no recuerdo, que jugaba en la UP. Y me vienen esos recuerdos, pero ¿cómo se me da? Pues te digo, yo quería ser locutor realmente, ese era lo que me gustaba, me apasiona mucho la radio, yo quería ser locutor, pero yo estudiaba en la Universidad Intercontinental y yo jugaba ahí básquetbol, y entonces yo entrenaba, me acuerdo que los entrenamientos eran de 2 a 4, yo iba en la tarde a la escuela, yo iba en el turno de la tarde, y siempre los entrenamientos eran de 2 a 4, de 1:30 a 3:30, dependiendo la hora que empezara la clase. Y yo siempre llegaba rayando a la clase, ¿no? Y con mi balón aparte. Y entonces siempre me veía un compañero de generación al cual le voy a estar eternamente agradecido y estimo mucho, y además colega, Pablo Viruega, que está en ESPN. Pablo Viruega empezó a hacer sus pininos en el fútbol americano con Pepe Espinosa en un programa de radio. Y entonces Pablo Viruega, al tener esa conexión, siempre me veía con mi balón y me dice, oye, pues siempre estás con el balón, ¿no te gustaría hacer un casting para un programa de básquet? Y le digo, no, pero ¿dónde es? Y me dice, no, pues es en TV Azteca. Y tenía poco de que habían privatizado Imevisión, ¿no? Que se llamaba TV Azteca. Y le dije, y la verdad es que pues sí me encanta el básquet, pero imagínate, si ya había ido a hacer castings en radio y no quedaba o quedaba cerca, y pues te vas decepcionando, ¿no? Porque te enteras de cosas, cómo se mueven. Y yo dije, bueno, pues va a ser más difícil en televisión. Me animé por cosa del destino. Me acuerdo que llegué a formarme ya fuera de TV Azteca, habríamos sido unos 80, tal vez 100 personas. Y el primer filtro era si hablabas inglés o no. Pasé el primer filtro. Afortunadamente pude estudiar en una escuela bilingüe, lo que fue secundaria y preparatoria, y en la universidad tomé algunas clases de inglés. Y bueno, el primer filtro, llegué al casting, 1 minuto de casting, pues improvisa algo, lo que tú quieras de básquet. Y fíjate lo que son las cosas en esa época, 95, si mal no recuerdo, fue principios de 95. Yo lo jugaba de básquet, pero yo me desconecté
cuando se retiró Michael Jordan. Porque yo, cuando se fue Michael Jordan, dije, murió la NBA para mí un ratito. Y antes, pues, compraba revistas y o sea, chupaba básquetbol, ¿no? En esa época estaba así interesado. Evidentemente todavía me gustaba y tenía buena memoria. Bueno, ya no como antes, pero y hice el casting. Me acuerdo que tenía un balón y pues empecé a girarlo, empecé a hacer locuras y yo creo que le gustó al productor. Hice el casting junto con la que iba a ser mi compañera, Karen Mata. Y ya sabes, el clásico, te llamamos. Y dije, pues órale. Y a los 3 meses, yo creo, se me sorprendió, me llamaron. Y fue para casi empiezas a trabajar ya. Y así empecé en TV Azteca con Ráfaga NBA. Wow, qué buenos recuerdos, Alex. Gracias por compartirlos. ¿Qué ha sido durante todos estos años lo más difícil o lo más retador que has vivido en tu carrera, Alex? Pues lo más retador, yo creo, te diría, en esta carrera, pues es siempre de alguna u otra forma, pues estarse reinventando, ¿no? Como en cualquier profesión, ¿no? Estar tratando de hacer nuevas cosas, de no quedarte en el mismo lugar. Yo te decía que actualmente pues, la gente me ve comentando fútbol y dicen, pero pues ¿qué vas a ver si nada más de básquetbol, ¿no? Se quedan tal vez con ese recuerdo, pero muchas veces no saben el camino que uno ha recorrido, la trayectoria o lo que ha pasado. Yo te diría que pues para mí lo más difícil fue tomar la decisión cuando abandoné TV Azteca, ¿no? Fue una de las decisiones más difíciles, hablando de retos, ¿no? En ese momento me fui a Chicago, precisamente Chicago, que es una ciudad que evidentemente por lo que significa Michael Jordan, por lo que ha representado en mi vida esa ciudad, ahí vive mi hijo. Yo ahí hice muchos partidos de fútbol de la MLS en Chicago, luego a nivel no la sabe la gente, ¿no? Todo lo que tuve que pasar para darle la vuelta y el ciclo que bien puedo aprender de otro deporte, ¿no? Ok. Hablando de específicamente jugadores de básquetbol profesional o jugadores, ¿cuál ha sido el que más impacto te ha dejado, que te ha dejado una experiencia que no vas a olvidar? Pues fíjate que impacto como tal, no tanto en las entrevistas, digo, veías a jugadores, por supuesto, me tocaron juegos de estrellas en donde todo el mundo quería entrevistar a Michael Jordan, ¿no? Que esa era casi imposible, ¿no? Y en los juegos de estrellas tú lo sabes que los hacen ir porque si no los multan. Creo que en la mayoría de los que fui, él estaba, pero de repente a algunos les valía y pues, pagaban la... Pero que me haya impactado en la manera de que lo vi, bueno, a dos que me impactaron la manera física que trabajaban. Uno fue Dennis Rodman, o sea, la manera en que se desempeñaba, digo, en la duela, pero la parte física que también mucha gente a lo mejor dice, no, este tipo, ¿cómo le hacía? ¿No? Yo creo que es de los atletas más disciplinados en ese sentido, porque podemos hablar de otras cosas de Dennis Rodman, pero en la parte de acondicionamiento era un tipo que lo veías y cuando lo sacaban se enojaba y cuando tenía que hacer bicicleta hacía el doble de los compañeros, que me tocó vivirlo, ¿no? Muy de cerca. Y el otro fue Scottie Pippen, me tocó justo en la final, en la última final contra el Jazz de Utah, coincidimos en el mismo hotel. Y me acuerdo que fuimos al gimnasio, estábamos Pepe, Enrique y un servidor. Y al costado de nosotros estaba Pippen y Ron Harper. Y la manera en que trabajaba las pesas Pippen y lo que veías cómo se entregaba, ¿no? Para mí eso marca gran diferencia porque uno puede llegar a entender por qué llegan a esos niveles, ¿no? A mí me impactó la manera en que estaban en plena final y estaba cargando un peso que... a lo mejor para uno lo ve, sobre todo en la parte donde se estaba jugando, ¿no? En la parte de las finales, que se pusiera a cargar de esa manera, ¿no? En bench press, que me acuerdo perfecto, estaba cargando bench press, y era impresionante ver a Scottie Pippen, y muy concentrados, tanto él como Harper. Yo creo que esa parte es de las que me ha impactado. Y otro que puedo agregarte, que me impactó al verlo, estuve en la duela, en su año de novato, si no mal recuerdo, Allen Iverson.
Cuando vi lo que hacía Allen Iverson, con la estatura que tenía, con el atleticismo que tiene, o sea, tipo que a lo mejor yo le calculo no pasa del 1.82 de estatura y era impresionante lo que hacía Allen Iverson. Esos yo creo que son los que más me han impactado. No, bueno, pues qué buenas experiencias, nada más, digo, la verdad es que nada más de escucharte, te puedo imaginar perfectamente eso y definitivamente son experiencias que marcan, ¿no? En la carrera de uno, mi querido. Sí, porque aparte imagínate, digo, uno que lo jugó, y tú lo sabes, bueno, o el que lo practicó a cualquier nivel, ¿no? Digo, yo tuve la fortuna de llegar hasta universidad, incluso jugar Liga Mayor por ahí algunos partidos, y que sueñas, ¿no? Me acuerdo en la preparatoria, ¿no? O en la secundaria, con esos Bulls de secundaria prepa que me marcaron mucho, y uno decía, no, pues voy a soñar con jugar en la NBA, y te das cuenta que conforme vas pasando y llegas al nivel universitario, que aquí ves muy buenos jugadores, pero cuando ves a los de NBA, pues están 6 o 7 escalones arriba, ¿no? Son naturales, nacen con eso, atléticamente nos llevan mucha ventaja, y el que quiere llegar, porque pues hemos conocido mexicanos, ¿no? Está el caso de Lalo, está el caso de Horacio, ahora lo de Toscano, en fin, llegan por diferentes razones, pero si tú ves los que han llegado y los que han tenido una carrera más estable, a excepción de Ayón te diría, pero pues, la mayoría se hacen en universidades de Estados Unidos, ¿no? Esa es la gran diferencia, yo creo. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí, hay todavía un kilometraje ahí de diferencia, lamentablemente, y muchas circunstancias alrededor de ello. Alex, ¿tienes algún equipo, algún jugador que sigas actualmente activo de básquetbol profesional? Sí, digo, me sigue apasionando la NBA, me encanta la NBA. Fíjate que a mí me gusta mucho, pues, por ejemplo, te diría, Harden me gusta, lo que hace Harden, lo que hace obviamente Curry, obviamente hay que admirar a LeBron James, confieso, no es mi favorito, ese es un tema que si quieres ya lo ponemos después ahí en la mesa para discusión. Digo, yo creo que LeBron James tiene grandes cualidades, es un extraordinario atleta, pero no, a mí, esto es cuestión de estilos y cada quien se queda con jugadores. Me gustan mucho a mí los movedores de pelota, los movedores de balón me llaman mucho la atención, y por ahí me voy, ¿no? Yo les doy mucho mérito. Hay movedores que se lesionan mucho, pero también son espectaculares, ¿no? Sí, yo sigo la NBA lo más que puedo, y la sigo viendo, la sigo disfrutando, ¿no? Porque, pues, como te decía, es el deporte que me apasiona, y trato de seguir constantemente los partidos. A veces no se puede, pero sí, yo creo que también es una cuestión de estilos, ¿no? A lo mejor hay gente que le gusta más los postes o los delanteros de poder, o jugadores, hay jugadores muy hábiles, ¿no? Que la verdad uno los ve botar y dice qué habilidosos son con esa estatura, y botan y son buenos pasadores, y hay muchos que la verdad te entretienen, ¿no? Son entretenidos. Doncic, por ejemplo, hay muchos en la actualidad, ¿no? Que europeos que le han dado, creo que también otro sabor a la liga. Totalmente, Alex. Y ya tocaste justo el tema de la siguiente pregunta, Michael Jordan, y específicamente de Last Dance. ¿Qué opinas? ¿Qué sabor de boca te está dejando el documental? Que estamos ahorita un poco más allá de la mitad de haberlos publicado ya. Sí, bueno, hay que recordar que este documental se iba a salir más tarde, ¿no? De hecho, lo tenían, si mal no recuerdo, la fecha era para después de las finales, por ahí. Correcto. Pero con todo esto que está sucediendo con la pandemia, con el COVID-19, pues cambió, y pues ha sido un éxito, ¿no? Porque es una manera, realmente la visión que tuvieron, porque incluso tuvieron que adelantar, ¿no? Algunas ediciones, trabajar al doble, pero pues creo que ha sido un éxito porque tú decías la generación, ¿no? Nuestra generación, o parte de los que tienen pues, mi edad más o menos, los que crecimos con esos Bulls, pues imagínate qué recuerdos. Digo, a nivel recuerdos a mí me fascina, a nivel de producción creo que está muy bien hecha, a nivel de material inédito, yo veo, por ejemplo, me encantó la parte de ver esas escenas en el colegial, porque
porque muchos, y también ha servido, creo, para que estas nuevas generaciones que hablan de LeBron y que hablaban de Kobe en paz descanse, y que hablan de estos nuevos jugadores de Stephen Curry, para que vean lo que pasó a Michael Jordan también y lo que hacía Michael Jordan, porque pues en la universidad, y te lo van contando, ¿no? Cómo fue superándose, cómo fue mejorando en su tiro de distancia, cómo ya sabían los compañeros que iba a llegar a ser imparable y tener esa mentalidad. Esa parte me gusta también la parte en que muestran a Jordan, porque hay que recordar que también esto es aprobado por Michael Jordan. Todo, las imágenes que han salido, entonces se ve parte, digamos, de la imagen, como realmente, de hecho he leído ahí un par de artículos muy interesantes, que unos dicen, bueno, esta es la verdadera imagen de Michael Jordan, el que no era perfecto, el que regañaba a compañeros, el que hacía bullying, porque incluso leí un artículo otra vez, y Jerry Krause, que ya no vive, falleció Jerry Krause, pues lo pintan como el malo de la película y le hace bullying Jordan y Pippen, ¿no? A mí esa parte no me gustó porque finalmente no puedes escuchar ya la versión de una persona que no está, ¿no? Y creo que en esa parte, que aunque Jordan lo sigue diciendo en el documental, que él no vio a los directivos en la duela o cuando tenían la gripe, y yo creo que sí, Jerry Krause fue parte fundamental de los campeonatos de Jordan, le guste o no. Él tenía muy buena visión para ver jugadores. Él tuvo la visión para ver a Phil Jackson, él tuvo la visión para ver a Tex Winter, él tuvo la visión para luego contratar a Tony Kukoc, para draftear a Horace Grant, también a Pippen. O sea, hay que darle mérito porque, sí, Jordan, extraordinario, pero le armó un elenco, creo yo, en los 6 campeonatos, tanto en los primeros 3 como en los últimos 3. Las selecciones, bueno, hablábamos de Rodman, también fue pieza clave Jerry Krause como para decir, pues me animo a traerme a Dennis Rodman, porque sabía que tenía un coach que lo podía controlar, sabía que tenía buenos líderes. Todo eso es parte también de la directiva, de la organización. Esa es la parte que no me gusta, ¿no? Que tal vez lo hicieron hacia un lado, aunque sí hay cosas que pues ves a Michael Jordan como realmente es, ¿no? La parte humana, ¿no? Porque lo veías como una máquina perfecta y para mí lo era, en cuanto a show, en cuanto a noche a noche entregarse, no he visto otro jugador igual. Pero pues está la parte en donde le sacan lo de las apuestas, ahora lo ves y lo ves que es humano y se echa sus traguitos ahí con las entrevistas, ¿no? Y el puro que siempre le gustó, o sea, es normal ver este tipo de cosas. Muy criticado también, y lo pone ahí en su documental, en la parte de que tal vez no, en la cuestión social, no se involucró tanto, ¿no? Como jugador. Y él lo dice ahí, yo era jugador. No tanto que, esa es su excusa, les gustará a muchos o no. Otros, por ejemplo, hablando de LeBron James, dirán, él en activo sí ha sido más a favor de los movimientos sociales, ¿no? De la gente, de los afroamericanos, entonces, o de cualquier movimiento, ¿no? Ha sido más proactivo LeBron James. Muchos no saben a lo mejor también que Jordan, ya en el retiro, ha apoyado a muchas fundaciones también, ¿no? Uh-huh. Ya de otra manera. Entonces, son puntos de vista, digo, creo que tiene los dos lados, ¿no? Esa parte donde dejaron a algunos protagonistas sin poder escuchar la versión, pues no me gustó. Coincido totalmente justo en el punto que tocaste de Jerry Krause, ¿no? Definitivamente sí creo que como un documental completo falta, si el señor obviamente ya no vive, pero saber de alguien o un punto de vista que haga el balance, ¿no? Por ahí dicen que el lobo feroz siempre va a ser el malo desde el punto de vista de la Caperucita, ¿no? Sí, coincido contigo totalmente. Efectivamente sí vemos un lado humano de Michael Jordan, pero creo que también lo dijiste muy bien, siempre vimos el lado perfecto, pero creo que Michael Jordan no deja de ser un ejemplo todavía para generaciones que no lo vean jugar, ¿no? Y que consumen hoy. Entonces, a mí un poco lo que me provoca ruido es verlo tomando y fumando
ser humano, pero pues él sigue siendo ejemplo de muchos chavitos, ¿no? Que a lo mejor pueden decir, oye, pues si Jordan puede, ¿por qué yo no? ¿Qué opinas? Sí, sí, tal vez digo, si nos ponemos, a ver, si nos ponemos estricto, entiendo lo que dices en el mensaje, ¿no? Porque si uno ve el documental, pues, y lo ves ahí de repente, pues muy a sus anchas y medio echado en la silla y con su traguito y pues yo en esa parte tal vez sí coincidiría, ¿no? Tal vez no es la imagen que quieras proyectar porque como tú bien lo dices, a lo mejor lo están viendo nuevas generaciones, jóvenes y no es el mensaje, pero finalmente pues es Michael Jordan, digo, imagínate y lo que te decía, o sea, él ponía las condiciones de cuándo sale el material, él pone las condiciones de todo, entonces imagínate que por ahí se le hubiera ocurrido decirle al productor, oye, pues, mejor esconde tu traguito, pues a lo mejor le dice, ¿sabes qué? Pero coincido, digo, tal vez hubiera sido lo idóneo, ahora sí que o la idea de tener una imagen cuando lo están entrevistando, pues donde no se viera con, a lo mejor con bebida alcohólica o no, o fumando ahí algún puro, pero pues esa parte yo creo que no la pudieron controlar en la producción, pero sí, es un buen punto el que tocas. En fin, creo que el valor, como dices, es ver material inédito, material que estuvo ahí guardado y que pues, nos trae buenos recuerdos de esos años 90 de los Bulls, ¿no, Alex? Sí, bueno, imagínate, yo te hablaba de la parte del colegial, ¿no? Que a mí, a ver, ¿por qué me pone hasta nostálgico? Me pone porque yo cuando empecé a ver básquetbol, que te lo comentaba, yo veía más las transmisiones de Imevisión y pasaban solamente Celtics o Lakers por la popularidad, por equipos importantes, con Larry Bird, con John Magic Johnson, con Karim, del otro lado Parrish y Danny Ainge, o sea, grandes equipos. Pero cuando llega un amigo y él estaba más involucrado en ese momento que yo en el básquet y me dice, no, tienes que ver al 23 de Chicago. Y había muy poco material, me acuerdo que llegaban partidos así contados, me acuerdo que en esa época Cablevisión, ¿no? Eh, tenía algunos canales en inglés Uh-huh. y por ahí alcanzabas a agarrar la señal de partidos a veces de básquetbol y pasaban algunos de los Bulls. Entonces, cuando empezaron a pasar partidos los Bulls y llegaban pósters, fíjate, yo recuerdo, yo vivía en la colonia del Valle y muy cerca había un mercado y ahí en el mercado vendían pósters de basquetbolistas de aquellos tiempos. Entonces, pues veías de todo, ¿no? Veías desde George Irving y Magic, Larry, los más famosos, ¿no? Pero también empezaba a aparecer los pósters de Michael Jordan porque realmente para lo que era en ese momento, lo que hacía, ¿no? Cómo se elevaba, cómo se detenía, pues imagínate, eso era algo nuevo, era novedoso. Entonces, cuando yo empiezo a meterme, ¿no? En la carrera de Michael Jordan, empiezan incluso a sacar videos. Él hizo videos, más o menos de su carrera, de su vida. Ponían algo pues de material de North Carolina, pero no como lo que vimos ahorita. Ahorita vimos material muy, muy, muy bueno. La parte pues a quién enfrentó, ¿no? En la final había que recordar a quién enfrentó, a quién estaban enfrentando, que habría varios NBA después, compañeros de él que fueron NBA, muy buenos, James Worthy, por ejemplo, que estaba ya de salida y fue drafteado después por los Lakers. Estaba Doherty, o sea, había varios jugadores ahí que fueron NBA, que luego lo enfrentaron fueron compañeros de él en North Carolina y luego lo enfrentaron en la NBA. Entonces, imagínate, para mí grandes recuerdos y revivir esa época, porque cuando me dicen, no, es que tú te subiste al barco de Jordan cuando empezó a ganar, le digo, no, la realidad es que yo lo empecé a seguir y te puedo decir ese equipo que ahora lo recordamos, ¿no? Cuando estaba, me tocó la parte de Doc Collins, ¿no? Wow. Cuando llegó, pero estaba Brad Sellers, me acuerdo de Craig Hodges, estaba Charles Oakley antes de que lo cambiaran, estaba Paxson ya, les faltaba un buen centro, que es por eso, y vuelvo a mencionar a Jerry Krause, él trae a Bill Cartwright para digamos, completar esa parte que él sentía que les faltaba, porque justo fue el cambio por Charles Oakley. Sí. Entonces, estoy hablando de esos Bulls pues, que le ganaron a los Cavaliers, por ejemplo, ¿no? Que después le ganaron con ese tiro maravilloso que luego en el documental vimos y lo explica
Pero explica a Ron Harper que Wilkins, el coach, le manda a marcar a Craig Gillo cuando uno de los que mejor marcaba a Jordan era Harper, ¿no? En ese momento. Entonces, pues te vas enterando de cositas, qué hubiera pasado, ¿no? Son muchas cosas. La verdad es que da muchísimo, muchísimo de qué hablar. Me queda claro que eres no solo basquetbolista de hueso colorado, sino realmente un apasionado de los Bulls que conoces perfectamente. Y repito, más allá de tu profesión y más allá de lo que sabes, me queda claro que lo traes en la sangre y es increíble platicar con una persona como tú estos recuerdos, querido Alex. Oye, y bueno, para cerrar, cambiando un poco de tema, la verdad es que en semanas recientes, mensajes como el que tú nos puedes dar al ser alguien que padeció el COVID, creo que es muy valioso. ¿Qué mensaje le puedes dar a la Nación Ráfaga? Justo, porque lo manejaste de una manera muy profesional, muy transparente, pero escucharlo de alguien público y profesional creo que ayuda mucho. ¿Qué mensaje podrías darles? No, bueno, digo, te agradezco la manera que lo manejé, que creo que lo manejé, no sé si cualquier persona pública tal vez lo hubiera hecho como yo sentía que tenía la obligación de decirlo, ¿no? De comunicarlo como es, yo nunca trato de ocultar nada, y más por las personas que pudieran haber llegado a estar a mi alrededor, ¿no? Entonces creo que fue una responsabilidad. Inmediatamente también hablé con la gente que tenía que hablar, que yo sabía que había estado a lo mejor cerca, porque eso es lo que te recomiendan los médicos. Y nada, bueno, mi mensaje es que, mira, yo la viví, para mí me pegó fuerte. Yo estuve 8 días en el hospital. Y lo que vi allá adentro, y esto apenas, digamos, yo iniciaba, ¿no? Recordar que a mí me agarró a finales de marzo, ya estaban con algunas medidas. Recuerda que hemos ido por fases. Recuerdo que yo al hospital que ingresé había un piso destinado para los enfermos de COVID-19. Éramos 2. Yo llegué con neumonía al hospital y les comparto los síntomas porque me preguntan, mucha gente qué síntomas tenía. Me dolía la garganta, tenía ardor de garganta. Luego empecé con mucho dolor de cuerpo cortado. Y conforme fueron pasando los días, la sensación de dolor, molestia ya era mucha, ya me pesaba mucho el cuerpo, me costaba pararme inclusive. Fui al médico para que me revisara, le dije, oye, yo siento que puede ser esto, ¿no? Fue cuando me mandó a hacer la prueba, me hice la prueba, vinieron aquí a mi casa, pero ya cuando vinieron a mi casa yo ya me sentía muy mal, había perdido el olfato, también fue una de las características que a mí puedes perder el olfato o el gusto, a mí me tocó con lo del olfato, y yo llegué a emergencia con neumonía. Por eso cuando llegas, porque obviamente sin la prueba, le llaman neumonía típica, porque no es la clásica neumonía, ¿no? Entonces imagínate, pues, inmediatamente a tratar pues, con antibióticos, con medicamentos, cuando saben que ya di positivo y que lo anuncio, pues a tratarme con el medicamento que en ese momento los médicos consideran que es el mejor, y tuve oxígeno. Y lo cuento porque a mí me pusieron oxígeno. El primer día me pusieron oxígeno. Y te aíslan completamente, estás solo. Llegué con mi hermana, no la volví a ver hasta casi 9 días después. Tuve suerte, es lo que le comento a la gente. Hay muchos pacientes que entran y no salen porque los conectan a los respiradores y no salen. Entonces, mi consejo es seguir lo que dicen las autoridades de salud, los consejos de higiene, lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, y hacer caso. Y yo sé, a ver, y lo comparto, y ahora que he estado haciendo algunos Insta Lives o que me han entrevistado, y yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo esta nueva normalidad, ¿no? De estar así como estamos tú y yo comunicándonos, haciendo trabajo desde casa. Muchas personas están así, que de repente pues, ya quieres salir a un parque, quieres salir a caminar y te puedes llegar a hartar, pero lo que yo les digo es, imagínense estar en un hospital y que te pasen por la cabeza miles de cosas. A mí me pasaron miles de cosas, que no iba a salir, que no iba a volver a ver a mis seres queridos, a mi hijo. O sea,
de repente te pueden llegar a pasar miles de cosas y como te dije, hay gente que no ha contado con la suerte que yo tuve. Gracias a Dios estoy aquí. Entonces, cuando piensen o se desesperen, no, es que ya hay que salir piensen que pueden salvar una vida. Estar en casa viendo una serie, comentábamos lo de Last Dance, o viendo películas, hay miles de maneras de entretenerse, hacer que hacer. Yo sé que van a decir, no, es que como ya lo hice, pues sí, pero puedes volver a hacer que hacer, puedes arreglar tu closet, puedes arreglar papeles, o sea, hay maneras de matar el tiempo y es preferible eso a decir, pues no pasa nada, voy a salir. Si hay que salir es porque sales a lo básico, ¿no? A necesidades esenciales como comida, medicinas, hasta ahí. Ese es mi consejo y que se cuiden. O sea, yo creo que esto de decir es un invento, no existe, es la fácil. Y es gente a lo mejor que dice, no, imagínense, yo no pensé que me fuera a tocar a mí. Y me preguntan siempre, oye, ¿dónde lo agarraste? Para saber, pero lo que te puedo asegurar es que fue en Ciudad de México. Eso sí te lo aseguro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Con el COVID-19 no se juega y simplemente que lo tomen en serio. Y hasta que las autoridades nos digan, es seguro ya intentar volver de a poco a la normalidad. Digo, veamos otros países en Europa, ¿no? Cómo vuelven de a poco y algunos todavía tienen ese miedo, ¿no? De que haya un rebrote, de que haya un contagio nuevamente. Entonces, yo sé que desespera, pero ¿qué es más desesperante? ¿Estar en casa con la familia o estar en un hospital y ver a un ser querido tal vez perder la vida o estar ahí mismo en el hospital? Entonces, hay que tomar conciencia de este problema y enfrentarnos y adaptarnos a lo nuevo. Me preguntabas de los retos, pues esto es un reto para todos, ¿no? Hay que echarle ganas y para adelante. Totalmente, Alex. Valiosísimas las palabras por el momento, por la situación, y gracias por compartirlo. Creo que es un gran momento para escuchar de viva voz de alguien que lo vivió y que esto no es un juego, ¿no? Esto es algo muy serio y definitivamente te agradezco mucho que lo hayas compartido de esa manera para la Nación Ráfaga. Querido Alex, muchas gracias por el tiempo. En verdad, un deleite, un placer. Ya teníamos un ratito buscándote. Y espero que en algún futuro podamos coincidir, ¿no? Para volver a charlar. Sí, con todo gusto. Yo, ya sabes que, insisto, la parte del básquetbol, digo, aunque no me vean tan activo, digo, yo siempre trato de apoyar el básquet de alguna manera. Yo lo practico, lo sigo practicando, me echo mis cáscaras. De repente, a lo mejor ya no estoy tan metido, pero, bueno, nos toca ahí en Fox de repente también narrar algunos partidos, ¿no? De FIBA. Ahí hemos estado y bueno, tratamos de mantenernos al día. Yo te digo, hay gente que pues no nos veía en esas épocas y de repente asocia, ¿no? Entonces, pues, que tampoco se queden con esa idea, ¿no? A mí el básquetbol siempre ha sido mi pasión. Antes, obviamente, practicaba el fútbol, pero al básquetbol le tengo mucho cariño y para mí es un placer conversar de básquet siempre que hay oportunidad. Así es que, cuando quieras. Muchas gracias, querido Alex. Un fuerte abrazo. Qué bueno saber que estás bien. Y un hasta pronto. Hasta pronto, exactamente. Un saludo a todos los de Nación Rafa. Gracias. Ladies and gentlemen, I'm about to show you how it go down in the South.